pero no se ve realmente que se están inculcando los valores adecuados. Hay una deslealtad tan grande entre los mismos cristianos que aún la misma gente del mundo está reconociendo eso. Eso que tú acabas de mencionar, que hay cristianos que ni siquiera le dan trabajo en algunos sitios a causa del mal testimonio, es por eso. Anteriormente pasaba todo lo contrario. Anteriormente, cuando la gente tenía un empleado cristiano, se regocijaba, pero hoy en día pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se ve la deslealtad. Y sin embargo, el apóstol Pablo, me llama mucho a la atención este capítulo por eso, porque es el contexto o el antetexto del capítulo 6 que habla de la armadura de Dios, del yelmo de la salvación, del apresto del evangelio, de la paz. Habla del casco, del escudo, de la fe, pero sin embargo hay prerequisitos que la gente tiene que vencer antes de vencer la lucha espiritual, y es contra la persona misma. Dios le bendiga, queridos hermanos. Un honor y un placer para nosotros estar en esta entrega en su canal Medio Jesucristo. Hoy tenemos un tema que está picante. Señor, esta cabina está aquí encendida, literalmente, con todo lo que estamos hablando. Y vamos a hacerlo a usted también partícipe, querida audiencia, de este contenido. Vamos a hablar acerca del carácter del cristiano en el ámbito social. Amado, Dios te bendiga. Amén, Dios te bendiga, amada. Para mí, como siempre, un privilegio de parte del Señor estar una vez más en esta plataforma que nos ha entregado nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Medios Jesucristo. Dios bendiga a cada amigo que nos sintoniza por este medio, ¿verdad? Y que en este día sea grandemente bendecido por la mano de nuestro Señor Jesús. Amén, así es. Vamos a iniciar, vamos a leer la palabra del Señor en Efesios, querido. Efesios Amén. Capítulo 6, del versículo 1 en adelante. Amén. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Hijitos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hasta el 4. Amén. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Amén. Amén. Padre, gracias, Dios mío, por tus palabras que son vida y vida en abundancia. Te damos toda gloria y honra en esta hora especial, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Te pedimos que te glorifiques de una manera especial con tu Santo Espíritu, Señor, que a través de esta enseñanza, Padre, cada persona que escuche pueda ser bendecido para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así es. Este tema, amado, es muy especial. Amén. Sabemos que esta carta también que redactó el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es una carta muy importante, porque aparte de tratar temas teológicos profundos, habla acerca de la experiencia práctica y del carácter que debe de tener cada hijo de Dios, cada cual que ha sido lavado por la sangre de Cristo. Y en este capítulo 5 específicamente, observamos cómo el apóstol Pablo habla del comportamiento del cristiano en el hogar. Y sabemos esto, que muchas veces las personas, siendo cristianos, gente que todavía no se ha dejado formar por el Señor, tiene un carácter a veces que es muy contrario a la palabra. Entonces el apóstol da una serie de prácticas que son convenientes, tanto en el matrimonio, tanto en la crianza de los hijos, pero también se va a lo que es el ámbito laboral y el ámbito social. Amén. Y este es un filtro para nosotros examinar nuestra conducta. Tú sabes que hay cosas, la gente muchas veces tiene una vida pública, que es la que está a la vista de todo el mundo, pero la gente a veces tiene una vida ciega, donde hay cosas que la otra persona ven en ellos, pero que ellos mismos no la pueden vislumbrar. Gloria a Dios. Hay personas también que tienen una parte que es oculta o secreta, debilidades que solamente ellos conocen. Y hay una parte que esté conocida, que todavía quizás no se ha manifestado. Pero ante todo esto, la palabra del Señor nos dice que de modo pues si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y en mi vida debe de evidenciarse realmente
de que he sido transformada. Pero Claro ¿en qué que sí. ámbito? Sobre todo en mi experiencia práctica. Y hoy en día se ve como una decadencia y se ve que la gente está alejada completamente de estos principios que deben de imperar en el creyente. Amén. Yo creo que una de las partes fundamentales que provoca este acontecer en la vida del creyente precisamente, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de una persona que confesa a Cristo, que ha confesado a Cristo y que funge como un creyente de nuestro Señor. Una de las causas fundamentales es que realmente hoy en día mucha gente tiene una relación con las personas, con su esposo, con su esposa, en el hogar, con la familia, en el trabajo, ¿verdad? En el ámbito laboral. Tiene un contacto diario con las personas y mantiene una relación con las personas. Pero en el ámbito espiritual con Dios, ese contacto no es igual que si fuese como con una persona. Y tenemos que entender que cuando una persona tiene más contacto con la gente que con Dios, obviamente su comportamiento va a ser más allegado a la gente que al comportamiento divino que tenemos que tener como para con Dios. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, una persona en la iglesia, dentro de la congregación, puede tener un tipo de comportamiento, pero en su casa puede tener otro comportamiento. Quizás en la iglesia quiera aparentar o mostrar una formalidad, una santidad, ¿verdad? Un carácter cristiano, pero cuando llega a la casa, quizás esa persona muestre otro carácter, muestre otra formalidad, muestre otra actitud. ¿Qué pasa con una persona que esté en esta condición? Bueno, cuando esto pasa es porque esta persona realmente ve más el contacto del mundo que el contacto con Dios. Porque lo único que marca la diferencia en que una persona pueda realmente mantener un mismo carácter, una misma posición, ¿verdad? En la iglesia, en las cosas espirituales, en el púlpito, que en su casa, en el trabajo, solamente es que tenga el mismo contacto con Dios que tiene en la iglesia y que tiene en la casa y que tiene también en el ámbito laboral o familiar. O sea, sabemos esto, que realmente el pecado afectó las relaciones interpersonales de la persona. Amén. Entonces, como se afectó, ¿verdad? A Amén. causa del pecado, la relación con Dios, todo lo demás se deriva de Dios. Así es. Por eso el mismo Señor Jesucristo dijo en un momento: buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Porque la clave y el secreto está en realmente uno buscar a Dios. Amén. Entonces, por eso es que hoy en día se están manifestando todo este tipo de defecciones, donde realmente en los hogares estamos viendo una decadencia, donde la familia que ha sido restaurada por el Señor no está haciendo evidente esa manifestación en su comunidad. Así es. Observamos que no hay trato adecuado entre los esposos. Observamos que no hay un ejemplo realmente para los hijos. Observamos realmente que los mismos hijos están yéndose a la deriva. ¿Por qué? Por la falta de carácter cristiano, por la falta de que el fruto del Espíritu se haga evidente en la vida de alguien en un momento determinado, por la falta de contacto y de relación con Dios. Y esto se ve realmente en todos los ámbitos, porque muchas veces pensamos que la santidad solamente es la gente orar, ayunar y punto. No, la santidad, como bien sabemos, es un estilo de vida que debe de reflejarse en cada decisión que yo tome. Pero para algunas cosas realmente, nosotros aparentemente no somos tan santos. Para algunas cosas, el cristiano aparentemente no está tan santificado. Tremendo. La palabra dice que cuidemos las zorras pequeñas. Y ahí es precisamente donde mucha gente pierde la batalla, pierde la guerra. Porque el cristiano tiene una guerra continua contra los apetitos de la carne. Lo único que controla los apetitos de la carne es una relación con Dios, es una manifestación espiritual, es un andar diario en el Espíritu. Entonces el creyente tiene que basarse en esta relación con Dios. ¿Por qué? Porque un padre, por ejemplo, que no tiene una relación con el Espíritu Santo, no puede dar una buena educación a su hijo. Un hijo que no tiene una relación
con el Espíritu Santo no puede ser obediente a sus padres, mucho menos a Dios. Si no le es obediente a Dios, mucho menos a sus padres. Entonces, realmente estas afecciones que hay en la sociedad, ¿verdad? En los hogares y en muchas personas que pertenecen al cuerpo, ¿verdad? Son producto de esta debilidad, de este descuido. Y esto se refleja en múltiples formas de comportamiento de la persona. Hoy en día vemos mucha gente que no cree en el testimonio de un cristiano. Hay gente que incluso para contratar a una persona a trabajar, esas personas dicen que no le dan trabajo a ningún cristiano por la experiencia que han tenido en ocasiones con gente que dicen ser cristianos y tienen un mal testimonio, han dejado un mal testimonio en esos lugares. Claro. Entonces, todo esto es producto, ¿verdad?, de una persona que no ha tenido realmente una relación genuina con el Espíritu Santo y han tenido descuido y no han sabido quizás tampoco manejarlo. Entonces, todo esto tiene que ver con la relación con Dios. Una persona que no profesa una relación pura, sana, piadosa, ¿verdad?, de la fe en Cristo Jesús, no puede dar un buen testimonio. Yo creo que también en las iglesias hoy en día no se están fomentando tanto los valores. Si tú te ves la retórica de las prédicas y todo, lo que va es orientado muchas veces a que la gente se levante, a que la gente se iba a ministerio, a que la gente sople micrófono, a que la gente diga que bote un supuesto fuego, pero no se ve realmente que se están inculcando los valores adecuados. Hay una deslealtad tan grande dentro de los mismos cristianos que aún la misma gente del mundo está reconociendo eso. Eso que tú acabas de mencionar, que hay cristianos que ni siquiera le dan trabajo en algunos sitios a causa del mal testimonio, es por eso. Anteriormente pasaba todo lo contrario. Anteriormente, cuando la gente tenía un empleado cristiano, se regocijaba, pero hoy en día pasa todo lo contrario. ¿Por qué? Porque se ve la deslealtad. Y sin embargo, el apóstol Pablo, me llama mucho a la atención este capítulo por eso, porque es el contexto o el antetexto del capítulo 6 que habla de la armadura de Dios, del yelmo de la salvación, del apresto del evangelio, de la paz. Habla del casco, del escudo, de la fe. Pero sin embargo, hay prerequisitos que la gente tiene que vencer antes de vencer la lucha espiritual, y es contra la persona misma. El Señor le dijo a Timoteo esto, le dijo: cuídate de ti mismo y también cuídate de la doctrina. Amén. ¿Por qué? Porque el mayor peligro para mí, para mi ministerio, para mi salvación, soy yo misma cuando me descuido espiritualmente. Entonces es necesario nosotros mantener esto en orden, porque es lo que realmente va a evidenciar de que somos hijos de luz. Es lo que va a evidenciar que realmente vamos a poder enfrentar los poderes infernales que operan en este mundo. Porque imagínate tú, una persona que se mueve en el engaño, una persona que se mueve en la deslealtad, ¿qué autoridad espiritual va a tener para echar fuera un demonio? ¿Qué autoridad espiritual va a tener? Dime, para poder pelear esa guerra espiritual, si ni siquiera en el ámbito terrenal puede vencer en un momento determinado. Es algo bastante tremendo, porque el apóstol Pablo habla de esto, de que contra tales cosas no hay ley. En Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Allí habla de lo que son los apetitos de la carne o los designios de la carne. Amén. Entonces, pero también habla de los designios del Espíritu. Cuando habla amor, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, mansedumbre. Habla del fruto del Espíritu. Cuando una persona opera en esta dimensión del Espíritu Santo, puede tener control de sí mismo. Dice que contra tales cosas no hay ley. Amén. Y también en el libro de los Proverbios dice eso, Salomón, que aquel que se controla a sí mismo, amén, óyeme, es más fuerte que el que controla una ciudad. Amén. Porque no todo el mundo tiene la capacidad para desarrollar dominio propio. Así no todo el mundo tiene la capacidad para negarse a sí mismo en un momento determinado, y más cuando hay intereses monetarios de por medio, como pasa quizás en el ámbito laboral, que hay muchos cristianos haciendo lo mal hecho. Hay mucha gente, por ejemplo, yéndose por la vuelta por México. Tremendo. Entrando ilegales a país profesando ser cristiano. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra, que raíz de todo mal es el amor al dinero. Tremendo. Al igual también
¿Qué pasa? Cristianos que extorsionan, cristianos que le son desleales en un momento determinado a la institución para la cual laboran, cristianos que cogen prestado, pero no pagan tampoco. Esto es muy, muy triste, sabiendo, ¿verdad?, que siempre hay un remanente de hombres y de mujeres que se guardan para Dios, que hay hombres que realmente se mueven con temor y piedad de nuestro Señor, porque realmente siempre va a haber una separación entre aquellos que padecen por la fe y aquellos que realmente no quieren padecer por la fe, porque en el camino del Señor siempre se van a presentar todo tipo de afecciones, pero el pueblo tiene que entender que realmente hay un marco que nuestro Señor Jesucristo ha dejado, y es para que la iglesia sea pura, sea santa, y que en toda su forma de vivir sea irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Porque aunque en el momento una persona sienta que no tiene las condiciones, las cualidades, ni la capacidad para hacer algo bien, pero tan solamente por el hecho de preservarse, ¿verdad?, preservarse en la verdad de Cristo, dejar de hacer cosas incorrectas para hacer las cosas que a Dios agrada, dejar de irse por el camino sencillo, irse por el camino fácil, ¿verdad? Mejor esperar en Dios, recibirá la recompensa de parte del Señor, porque el Señor mismo lo dice: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces hay muchas afecciones que se pueden evidenciar en una persona cuando no está caminando conforme a los preceptos, designios, ordenanzas y estatutos divinos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque una persona que, por ejemplo, puede tener temor en un comportamiento, en la forma, por ejemplo, de hablar, pero quizás en la forma de comportarse no lo tenga. No sé si me entiendes, amada. Por ejemplo, una persona en su forma de hablar puede hablar bien, pero en su forma de comportarse puede cometer muchos errores. ¿Por qué? Porque no ha tenido quizás la formación adecuada, porque no ha tenido la línea en la palabra del Señor correcta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es luz. Y mucha gente profesa hacer cosas incorrectas porque no recibió, por ejemplo, una formación, pero tenemos la mejor formación, y es la formación que nos da el Espíritu Santo. Claro, la Biblia dice eso, que alguien por más torpe que sea en este camino, no se extraviará. Y entonces dice la palabra que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Entonces, si nosotros nos dejamos guiar del Espíritu Santo, si nosotros hacemos lo que dice la palabra de Dios, vamos a caminar en luz, vamos a caminar en toda verdad y en toda justicia. Y ahí es que radica precisamente el problema. Hablábamos hace un momento de que mucha gente tiene más contacto con el mundo que lo que debe de tener con las cosas de Dios. Y ahí es que está el problema. En el mundo hay muchos sistemas. El mundo hay muchas líneas de opresión, amada. Y hay agendas planificadas para destruir o querer destruir y derribar al hombre y a la mujer de Dios. Por eso la gente tiene que entender que militamos en el mundo, pero no somos del mundo. En el mundo hay muchísimas cosas que van a querer impedir que el hombre de Dios se mantenga firme en las cosas de Dios. Por esto la gente tiene que empezar o entender, separar lo que es de Dios de lo que no es de Dios y vivir conforme a lo que es de Dios. Porque en el mundo hay muchas estrategias, muchas esferas donde se mueven cosas que lo que hacen es debilitar al hombre y derribarlo de la presencia de Dios. Eso es así. Por eso el cristiano debe de examinar bien y de verdad debe de manejarse en la iglesia un código de ética, porque hay mucha gente que viene desde el mundo viciado, que viene desde el mundo sin formación. Y realmente la iglesia tiene que fungir en este sentido. La iglesia debe de formar, la iglesia debe de enseñar valores, se debe de fomentar la ética cristiana. Que el código está, se observa en la palabra, está vigente realmente para que nosotros podamos aprender. Amén. Pero mira, a veces incluso no se fomenta la cortesía. Tremendo. La gente es descortés.
aún estando dentro de la iglesia. Tremendo. No dicen gracias, no dicen por favor, y hasta eso lo visten de una supuesta santidad. ¿Tú sabías eso? Sí. Porque a veces ni siquiera, si tú me haces un favor a mí, ¿cómo es posible que yo ni siquiera pueda decirte gracias? Te dicen, no, la gloria es de Dios, pero menosprecian al vaso que Dios ha utilizado para hacer eso en un momento determinado. Así mismo pasa tampoco que no somos empáticos. Andamos por la calle y nos creemos tan santos que nadie es digno de que se salude. Pasamos por el lado y ni siquiera saludamos, ni siquiera a la gente de la misma iglesia. Y vemos a un hermanito que es de otro concilio, por ejemplo, y porque tú no eres de mi manada, de mi coro, de mi concilio, yo no te saludo. Tremendo. Aún dentro del mismo concilio, si tú eres, por ejemplo, de una iglesia X, yo soy de otra iglesia, por ser, por ejemplo, de la iglesia central, la gente se siente hasta superior a los otros hermanos que forman parte del mismo concilio. Tremendo. Es una locura lo que está pasando. ¿Por qué? Por la falta de manejo, por la falta de ética, por la falta de carácter. Y así mismo vienen los hijos muchas veces subiendo con esta misma correlación, con esta misma mala formación. Y no obstante, los pequeñitos que se convierten, ¿de quién tú crees que van a copiar el ejemplo? Lo van a copiar de la gente que está en eminencia. Asimismo, correcto, también acontece por los mensajes. Hoy en día la gente formula mensajes de estudio bíblico, pero es para denigrar a la gente, es para tirarle la falta en la cara a la gente. Y esto es falta de carácter, esto es falta realmente de sinceridad, esto es falta de lealtad. Esto es lo que dijo Charles Spurgeon en un momento determinado, que el púlpito muchas veces se convierte en el castillo de los cobardes, porque esto es símbolo de lo que es cobardía. Y todo esto son males que muchas veces por el mal comportamiento se evidencian en la iglesia. Sí, tú mencionabas algo y era la formación, ¿verdad? Y cuando nosotros analizamos la formación de una persona, tenemos que entender que el creyente o el nuevo creyente es como un niño cuando nace. Cuando un niño nace, que empieza a tener ya conocimiento, quiere empezar a caminar, su padre empieza a enseñarle a caminar, a agarrarlo de la manito y empezarle a enseñar a caminar y a cuidarse de las cosas de peligro, el fuego, las cosas punzantes y todo ese tipo de cosas que el padre empieza a tratar con el niño. Si el padre le está dando una buena educación, empieza a hablarle con palabras coherentes, ¿verdad? Para que el niño se vaya formando dentro del hogar. Pero así mismo es en la iglesia. El creyente llega como un niño recién nacido. El creyente llega para ser formado en lo divino, en lo de Dios, ¿verdad? Y necesita ser orientado. Entonces, cuando analizamos esto, tú decías hace un momento, y corroboro esa parte, que la persona cuando llega, lo primero que se le empieza a hablar es de quizás del ministerio o cosas que puede hacer. De fuego, chip y candela. Entonces, a veces no se enfoca esta parte importante también, que sería la formación, donde ese individuo, esa persona, ese hermano, ese creyente, puede desarrollarse, pero con temor de lo de Dios y respeto a lo de Dios. Y a veces por eso vemos gente que a veces están profesando ser cristianos, pero no honran las cosas de Dios. Se descuidan con las cosas de la iglesia. Para ellos quizás sacar una silla de la iglesia o el púlpito, sacarlo hacia afuera. O sea, no se le da la importancia a las cosas del templo como debería de ser. Hay gente que el templo para ellos no tiene ninguna relevancia, la casa de oración, vamos a decir, donde realmente cuando vemos en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, era una reverencia, un respeto y una honra por las cosas sagradas que habían allí. Sabemos que estábamos en el Antiguo Testamento, pero cuando nos vamos también a los apóstoles, eran hombres que respetaban las cosas de Dios. Amén. Y esto como que escasea. Hoy en día hay personas como que no le da mucho énfasis a esto. También en las relaciones, como tú decías, interpersonales, la gente no le da la importancia al cuidado del hermano, ¿verdad? A lo que piensa o sufre un hermano por una palabra, una condición. Claro, es por el desenfoque. Y el modelo que Cristo siguió con los discípulos fue el siguiente. Jesús llamó a los discípulos, Jesús repagó a los discípulos y el Señor Jesucristo comisionó a los discípulos. Amén. Y esta formación fue una formación
en todo el sentido. Fue una formación integral. Amén. Por eso vemos un apóstol Pedro completamente transicionado, que aunque venía del burgo sin estudio, dice la palabra que cuando ese hombre abría la boca, la gente se maravillaba. ¿Por qué? Porque fue una metanoia, un cambio de mentalidad, pero fue una metamorfosis también. Incluso hasta la forma de vestirse de ellos cambió, porque se evidenció más luego, aunque Pedro tuvo esa baja espiritual, aquella joven que se encontraba junto a la fogata, calentándose juntamente con él, dijo, pero ven acá, tú eres extraño, porque tú hablas como él. Tú te viste incluso como ellos, porque fue un cambio evidente y radical lo que el Señor hizo en cada uno, pero siempre con la orientación adecuada, con la orientación correcta. ¿Por qué motivo? Porque lo vemos, cuando lo comisionó, que lo facultó con poder, que lo envió de 2 en 2. Cuando ellos vinieron contentos de allá para acá porque hicieron milagro y proeza y todo, el Señor Jesucristo le dijo expresamente, no se gocen de eso, gócense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque lo importante es la salvación. Amén. Pero muchas veces, como tú decías, nos enfocamos tanto en el llamado, en el ministerio, que nos olvidamos de las virtudes que deben de acompañar a la vida cristiana, que es el amor, que es el respeto, que es la honra. Esta no es una competencia, el evangelio no es una competencia. Esta es una carrera de relevo donde cada quien forma parte importante y donde cada quien tiene un rol que desempeñar en el Señor. Pero muchas veces pensamos que esta es una competencia, de que yo tengo que llegar primero que tú, que yo tengo que ser exitoso primero que tú y que yo tengo que hacerme un nombre también como tú o mayor que el tuyo. Es una competencia la que muchas veces se vive en el ámbito ministerial. Y hay hasta celos ministeriales que se manifiestan. Hay muchas cosas que se están dando. Y no me importa lo que tenga que hacer para alcanzar mis objetivos. No importa si te pisoteo, no importa si te hiero, no importa. Y realmente no es así. No es el sentido ético del evangelio. No es a lo que el Señor Jesucristo nos ha llamado. Así es. Y oye, es algo fuerte. Porque la última oración que hizo el Señor, él siendo omnisciente sabía que todo esto iba a pasar. ¿Tú sabías? Porque lo que él oró, él dijo, Padre, yo te pido que tú lo guardes del mundo y que sean uno, así como tú y yo somos uno. El mismo Señor Jesucristo tuvo que apelar a la unidad del pueblo en una intercesión profética por su iglesia. Realmente, oye, qué extraordinario. Es muy, muy fuerte. Realmente hay que luchar en Cristo por estas fortalezas, porque son fortalezas que se han levantado en contra de la comunión, en contra del crecimiento espiritual de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros analizamos la fortaleza, nos damos cuenta que ahora mismo se está hablando de una guerra mental. Una guerra mental que tiene que librar cada creyente y ser victorioso, porque Cristo nos ha dado la victoria. Sabemos que la fortaleza, nosotros vemos que cuando el Señor dice, nuestras almas no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, derribando todo argumento que se levante en contra de la obediencia de Cristo. La obediencia de Cristo, ¿verdad? Y toda altivez. Entonces, nos damos cuenta que el hombre ha sido cautivado por argumentos y por altivez. Y esto ha creado que el hombre pueda desarrollarse según el lineamiento divino en muchos casos. Y por eso vemos tanta gente que le cuesta realmente dejar una posición de altivez, dejar una posición de argumento para establecer lo divino de Dios. Y esto es bastante terrible porque cuando analizamos ese contexto nos damos cuenta que nuestro Señor nos da la capacidad para lidiar con los argumentos, nos da la capacidad para lidiar con la altivez y dice, llevando cautivo todo pensamiento de la obediencia de Cristo. A la obediencia a Cristo. Cuando nosotros mismos controlamos nuestro pensamiento y lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, podemos entonces llegar a esa línea preciosa, a esa estabilidad, a ese equilibrio de relación con el Señor, con el Espíritu Santo. Y podemos realmente dar un buen testimonio para Dios
delante de los hombres. Amén, así es. Y hay que estar realmente alineado en este sentido. Es tiempo de que nosotros nos reformemos, que no seamos cristianos de nombre ni de boca solamente, sino que nuestra conducta sea cambiada. Amén. Que nuestro comportamiento, porque podamos entender cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo y cómo nosotros debemos de conducirnos en la vida en la vida cristiana, porque hay mucha gente llamándose cristiano, pero hay otros que se mal llaman cristianos porque sus vidas no le evidencian, lamentablemente. Y es muy fuerte. Muy fuerte. Y eso tiene que ver en todos los Dios, ámbitos. Le pedimos a Dios exactamente misericordia y que nos ayude a nosotros poder proseguir. Porque muchas veces la amistad con el mundo la asociamos solamente con la liberalidad, pero la amistad con el mundo tiene que ver realmente más con eso. Cuando tú evidencias el mismo comportamiento que tiene el mundo. Ahí hay una asociación de ti con el mundo. Amén. Entonces, es una exhortación breve la que tenemos. Y también lo que dice Pablo, todo debe de ser de buena voluntad. Todo Amén. tiene que ser limpio, transparente, pulcro, como lo ordena la palabra. Dice la palabra que nosotros somos carta leída en la mano del Señor, ¿verdad? Amén. Y es lo que Dios quiere, que en este aspecto nosotros aprendamos a comportarnos, que seamos empáticos, que seamos leales, que los buenos modales se evidencien en nosotros, que no utilicemos un lenguaje sucio, despectivo para referirnos a nuestros hermanos, que pueda fomentarse lo que es el respeto, Amén. lo que es la honra también, Amén. Que escasea mucho. Hoy en día Amén. Hay una deshonra terrible dentro de los mismos hermanos, que aprendamos a manejar los conflictos de la forma adecuada, como la palabra del Señor quiere que se haga, que se establezca. Así es, verdaderamente se está viviendo tiempos difíciles, ¿verdad? Pero esto está marcado en la palabra. Dice el Señor que en los postreros tiempos, por causa de la maldad de algunos, el amor de muchos se enfriaría. Entonces, tenemos que entender realmente que estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos proféticos, y que tenemos que permanecer confiados en la mano y la dirección de nuestro Señor Jesucristo. Quiero decir esto porque yo sé que le va a ser de bendición a muchos líderes, porque cuando el padre cría a su hijo de la forma adecuada, más adelante ese hijo puede tener una buena conducta y un buen comportamiento. Eso le va a ayudar para el futuro. Y hay muchos líderes que muchas veces no están corrigiendo cosas que pasan dentro de las iglesias. Ellos ven, por ejemplo, que alguien toma el púlpito y le habla mal a un hermano, vocifera una palabra descompuesta en contra de un hermano, o no descompuesta, o una palabra hiriente. O una puya, como decimos en buen dominicano. Una lanza hacia un hermano y dejan pasar esto. Y muchas veces hasta se aplaude esto, pero ¿qué va a pasar con ese hermano que esté escuchando eso cuando ese hermano entonces toma el púlpito? Como él ve que ese hermano lo hizo y no se le corrigió, va a hacer lo mismo. Pero peor aún, ¿qué va a hacer la oveja que llega como nuevo creyente y está viendo todo esto? Lo va a hacer peor, lo va a multiplicar por 2. Entonces, ahí viene la situación, porque en el tiempo que esa ovejita crezca y se desarrolle en el ámbito ministerial con esta mala formación, esta misma ovejita no va a tener respeto contra estos 2 hermanos, pero mucho menos quizás contra el líder. Y toda esta mala formación entonces se va a convertir en un caos y no va a haber una comunión entre hermanos. Por eso es tan importante corregir a tiempo. Los padres tienen que corregir a tiempo, ¿verdad? Amén. Sabemos que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y que a través de Él, aunque una persona se haya caído en tierra de espino, si se deja guiar del Señor, será guiado a toda verdad y a toda justicia, y su comportamiento será el correcto en la sociedad. Nadie tiene excusa de no hacer lo correcto, pero también la formación
es buena y ayuda y fomenta la unidad del cuerpo de Cristo. Amén, porque estas son las causas de las disensiones y de la división. Dice Santiago que vienen de un corazón no regenerado. Y también lo dice Judas, que la gente que se deja llevar por lo sensitivo, lo que no está alineado al Espíritu Santo, realmente son los que causan las divisiones muchas veces dentro de la iglesia. Así y a veces la iglesia se sectorizan, pero no entienden que es por esta causa. Amada, y yo creo que cuando una iglesia está sana espiritualmente, es una iglesia que separa, es una iglesia que discierne. Y estas cosas, cuando hay en un momento determinado una mala conducta que hay que reprochar, inmediatamente eso se separa, se ve claro. Pero cuando se descuida todo esto, que la iglesia permite que todo esto acontezca y anda golpeada y anda herida, entonces estas filtraciones a veces no se pueden percibir también, no se pueden percibir o palpar en el momento y se dejan pasar, porque cuando eso abunda, la gente puede confundirse, pero cuando la iglesia cuida estos principios, entonces cuando pasa algo incorrecto, se ve más claro. Claro, y realmente cuando la iglesia se alinea en este sentido, podemos observar que realmente es una iglesia victoriosa. Amén. Que es una iglesia que es efectiva en lo que hace. Es una iglesia que puede fluir fácilmente en lo profético. Amén. ¿Por qué? Porque la voz de Dios no se puede manifestar donde hay todo este tipo de situaciones. Es una iglesia que realmente se ve la unidad. Y dice la palabra que donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí también está ellos. También está Él en medio de ellos. Pero no obstante, observamos que hoy en día nosotros mismos decimos, ¿por qué no se están manifestando los milagros? ¿Por qué no se están manifestando las señales? Pero ¿y cómo se van a manifestar? Si el mismo Jesucristo dijo que un reino dividido contra sí mismo no puede prosperar. ¿Cómo se va a manifestar la bendición? ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios en una condición de esta forma? ¿Por qué? Porque lamentablemente con nuestras emociones, con nuestra gritería, con todas estas cosas no le damos lugar al Espíritu Santo. Está contristado muchas veces dentro de las iglesias. Y es lo que está pasando. No importa que una iglesia sea pequeña o grande. Lo que importa es que Dios esté ahí. Claro. Porque sea pequeña la iglesia, si esa iglesia se guarda para Dios, Dios está ahí. Claro. Como tú dices, cuando hay 2 o más en mi nombre, allí yo estoy. Y es fuerte esto porque realmente la iglesia tiene un aspecto local y un aspecto individual. Amén. Yo soy iglesia, tú eres iglesia. Porque a veces pensamos que el problema está en el entorno, pero el problema no es el entorno. El problema muchas veces es la persona misma que no se deja tratar por la mano de Dios. Claro que tú te vas a encontrar lo oculto frío, que tú te vas a encontrar lo oculto tibio, pero si tú no te has dejado sanar por el Espíritu Santo, dime. ¿Entiendes? Así. Entonces, algo fuerte lo que está pasando en estos días. Y se ve esa decadencia muy grande en la moralidad. Y yo creo que hay que volver realmente a esos principios. Si el cristiano anteriormente era una persona distintiva, era un ente productivo para la sociedad, era un manejador de conflicto, pero hoy en día es como que hay un marco bastante diferente. Eso que tú dices es bastante importante, ¿sabes? Porque cuando analizamos la costumbre o la historia de Estados Unidos, nos damos cuenta que Estados Unidos se forjó con raíces cristianas. Y vemos gente que fueron eminentes. Claro. Las mejores universidades de Estados Unidos, dentro de ellas, eran universidades que iniciaron siendo cristianas. Claro. Formadas por hombres y mujeres de Dios. Y mujeres de Dios, que eran gente de Dios, cristianos. Y muchas industrias que hay en esa nación, ¿verdad? Empezó con raíces cristianas. Y sabemos que esa nación llegó a ser, y es actualmente la nación número 1 del mundo. Claro, y no obstante, también lo vemos, por ejemplo, en todos los países que abrazaron el tema de la reforma, que se convirtieron a Cristo, como Gran Bretaña, Suiza, Dinamarca, forman parte de los países más estables del mundo. ¿Por qué motivo? Porque donde el evangelio llega, las cosas son diferentes. Amén.
la economía son prosperadas, porque el Señor te enseña, te guía en todo el sentido y se fomenta realmente ese bienestar colectivo. Amén. Amén. Entonces, eso es lo que el Señor quiere realmente, que aprendamos a tratarnos, a sobrellevarnos, a comprendernos y que en cada una de nuestras decisiones, en cada uno de nuestros pasos, se evidencie que hemos sido transformados por la mano del Señor. Amén. Y la palabra dice, sobrellevaos los unos a los otros, lo que quiere decir que el asunto a veces no es sencillo, pero sí el Señor lo conoce. Claro. Dice sobrellevaos. O sea, Él está diciendo que tratemos de sobrellevarnos uno con el otro, porque estas cosas se van a presentar, pero cuando permanecemos en la verdad, damos un buen testimonio. Y quizás aquellas personas que su mente está llena de argumentos, hay fortalezas que le impiden ejercer correctamente un comportamiento, viendo el buen testimonio en un cristiano, en un hermano, puede cambiar, puede ser tocado, y ese pensamiento ser llevado, ese pensamiento incorrecto, erróneo de ese hermano, puede ser llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Amén, así es. Bueno, hemos llegado a la conclusión de esta pequeña exhortación, de este espacio. Amén. Amén. Esperamos que estas palabras sean de bendición para usted y que pueda ser edificado en la palabra, que usted se preocupe por tener una conducta y un carácter apropiado a la luz de la palabra, que usted entienda que usted tiene que ser fiel y prudente, porque no es para los hombres que usted trabaja, es para el Señor Jesucristo, lo dice el apóstol Pablo ahí en ese capítulo 6. Usted ama a su esposa, a sus hijos, pero no es por su amor propio, es por el amor que ha sido derramado en el corazón. Usted honra a su padre y a su madre, que es el único mandamiento con promesa, es debido a este principio. Amén. Es en obediencia a Dios. Cuando usted falta en alguna de estas áreas, usted también le está faltando a Dios. Cuando usted le falla a la sociedad, no es a la sociedad que usted le falla, usted también le está fallando a Dios. No es a su pastor, no es a la iglesia, no es al hermano, es a Dios directamente, y su salvación está en peligro. Amén. Entonces es hora que nos levantemos, es hora de salir del letargo espiritual para que podamos realmente vivir a plenitud las bendiciones del Señor en nuestras vidas. Que Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Dele like, suscríbase, comparta este video, por favor, para que pueda impactar a más vidas en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Un abrazo. Dios bendiga.